cuánto que no leen una obra de Valle Inclán? ¿Y hace cuánto que no la viven? Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, ha trascendido del escenario para invitarnos a un viaje, en el más estricto sentido de la palabra, a través de la lámpara maravillosa. Íñigo Rodríguez Claro, bienvenido a Terón y Cuenta Nueva y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Todas nuestras entrevistas las empezamos con un pequeño cuestionario. ¿Te animas? Muy bien, claro. ¿Beatles o Rolling? Rolling. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Los hermanos Marx. ¿Comedia o drama? Tragicomedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Pues una película para no olvidar. Madre mía, hay tantas. Yo diría que la primera que me ha venido ha sido El Club de la Lucha. ¿Un libro que siempre está en la mesilla? La lámpara maravillosa. ¿Un poema al que volver? Un poema al que volver. Cualquiera de tantos también. Cualquiera de Lorca, de Poeta en Nueva York. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Pues tal vez los cassettes que tenía mi padre de Eric Clapton en casa. ¿Una obra que viste y tienes grabada en la retina? Pues vi muy de joven, muy pequeñito, El sueño de una noche de verano en el teatro de mi ciudad, de Irún. Y fue, creo, la obra que tengo así como en la retina, de las primeras que recuerdo. ¿El director, actor en tu caso, crees que nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Pues yo creo que a mis profesores de literatura, de primaria y secundaria, los que me hicieron empezar a leer y a cogerle gusto por la literatura y en concreto por la literatura dramática. ¿Y rellena el teatro siempre? Debe de estar presente. Pues ya hemos acabado nuestro cuestionario. Muchas gracias, Íñigo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de este maravillosísimo proyecto que tenéis ahora entre manos, pero antes de comenzar a hablar de él, vamos a hablar de Grumelot, que es tu compañía. ¿Cómo nacisteis y por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué fue lo que os motivó a poner la compañía en pie? Que bueno, ahora hacéis montajes, tenéis formación, se ha convertido en todo, ¿no? Sí, pues la compañía empezó con un afán de empezar a hacer teatro casi antes de acabar en la escuela de arte dramático por una necesidad del grupo que arrancamos el proyecto y como éramos muy jóvenes nos empezamos a encontrar con la realidad de los derechos de autor y que había que pagar las cosas por hacerlas y de ahí también nació un poco nuestra necesidad de generar materiales propios y de escribir textos propios o versionar clásicos, casi como por ese descubrimiento muy reciente en nuestra creación del colectivo. Uh-huh. Y poco a poco, con el pasar de los años, pues fuimos definiendo un poco, casi sin pretenderlo, esta manera de mirar a los clásicos desde la contemporaneidad o de proponer producciones de corte más contemporáneo, pero siempre como anclados en nuestro caso, mucho a nuestro amor por la palabra y a nuestro amor por la dramaturgia, ¿no? Bueno, y así habéis llegado hoy a montar esta lámpara maravillosa que decías hace un momento en el cuestionario, pero antes de empezar a hablar de la lámpara maravillosa, hablemos de Valle Inclán, porque es uno de estos autores que es increíble cómo ha ido siendo un autor fetiche para tantas generaciones.
totalmente, totalmente. Eh, Hombre, yo creo que hay muchas veces a mí me da la sensación, ¿no?, de que Lorca se ha comido tanto el protagonismo de la literatura dramática del siglo XX que no es que se olvide a Valle para nada, ¿no? Pero Valle tiene una capacidad desde sus inicios más tempranos hasta su vejez de ir reinventándose a sí mismo y de ir indagando a través de lo que él llama la búsqueda de una nueva estética, ¿no? Que es alucinante. Si te empiezas a leer sus obras modernistas y llegas hasta el esperpento, hay una búsqueda incesante de un estilo propio, personalísimo, que, por ejemplo, La lámpara maravillosa, curiosamente, es una obra bastante desconocida en España y como obra, digamos, narrativa de Valle, Mm. y sin embargo tiene una carga poética, literaria. A mí me parece clave para entender su manera de entender la escritura, de entender la realidad, de entender su biografía. Él empezó a escribirla en 1913 y la manera de escribirla fue mutando por todas las cosas que le pasaron en su vida, ¿no? Tuvo varios fracasos artísticos, se fue a Galicia totalmente desilusionado, ¿no? Juró no volver a escribir teatro, se le murió un hijo de 4 meses, pasó por una época bastante oscura y eso hizo que el corte de la obra pasase de ser una cosa muy modernista a una obra muy mística, ¿no? Y para mí es una de las obras paradigmáticas del siglo XX, y yo la tenía en la mesilla desde hacía muchos años y de pronto dijimos, ¿por qué no convertir esto en una experiencia escénica, ¿no? Sí, porque es verdad que lo mencionabas hace un momento, es un texto que realmente es un texto muy muy especial, pero que salta de ser especial para llegar a ser prácticamente espiritual. Totalmente. Él lo subtitula, de hecho, como ejercicios espirituales, imitando a los grandes místicos de épocas anteriores. Y bueno, es un ejercicio espiritual el que él plantea muy, muy personal, porque pasa desde contar experiencias personales, de momentos extáticos, que él llama, ¿no? Como un paseo por el monte, como la entrada a la Catedral de León, el ver la luz, ¿no? Pasa por esos pasajes biográficos, como si fuesen casi ejercicios espirituales que él ha hecho, a tratar de explicarnos cómo se hace esto de no ser como engañado por el sentido cronológico de la existencia, ¿no? Él plantea que pasado, presente y porvenir son una misma cosa y que en cualquier elemento de la naturaleza, en cualquier objeto, en cualquier cosa que puedas recibir, está contenido todo el tiempo, ¿no? Entonces, para darse uno cuenta de esto, realmente hay que pararse, hay que detenerse a mirar, hay que detenerse a escuchar, hay que detenerse a mirar atrás en la biografía de cada uno. Y este planteamiento es un poco lo que a nosotros también en estos tiempos de pronto nos ha parecido totalmente pertinente, ¿no? Esta obra que te invita a detenerte. Sí, que falta nos hace. Desde luego que es un libro para tener en la mesilla porque es un libro para leer, para releer y cada vez sacar una lectura distinta de él. Y así, por esta clara fascinación que tienes del libro, decidisteis montarlo y la verdad es que no es un montaje cualquiera. Un libro que a mí en principio diría es que esto es inadaptable, es que no sabría ni por dónde cogerlo, pero vosotros habéis lanzado a la piscina. Y a ver, es difícil de hacer llegar esto a los oyentes, pero vamos a hacer el esfuerzo de que nos expliques primero cómo se os ocurrió esta idea tan original de que sea realmente una experiencia. Sí, nos dimos cuenta de pronto que era un tipo de texto, de ejercicio literario que necesitaba romper las paredes del edificio teatral porque hablaba tanto de la naturaleza que lo primero que sentimos es que teníamos que irnos al monte, teníamos que irnos al campo a hacer esto.
Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar. Yo tenía la idea de que las palabras de Valle resonasen en sitios distintos. Quería que resonasen en el exterior, quería que resonasen en una iglesia, quería que resonasen en un teatro también. Y gran parte de la pieza también sucede en el coche. Entonces, nos tomamos la idea de viaje espiritual literalmente. Así que el espectáculo tiene como dos vertientes. Una es una experiencia muy íntima en donde el actor lleva a los espectadores en un coche en un viaje de 6 horas por la Sierra de Madrid a diferentes localizaciones, y los textos de Valle suceden de muy diversas maneras, ¿no? Es como una manera de cuántas maneras se pueden escuchar las palabras y cómo esas palabras al final, como él plantea, se convierten en música, ¿no? Y como además el propio Valle es un renovador de los formatos en su época, pues bueno, nosotros también nos dijimos cómo podemos de alguna forma asumir ese planteamiento con el formato del espectáculo, Esto ¿no? desde luego es tirarse a la piscina. Totalmente. Y además, aparte del formato de viaje íntimo en coche, por toda esta época que nos está tocando vivir, el espectáculo también sucede paralelamente en streaming para espectadores que pueden hacer el viaje desde su propia casa con su ordenador y su teléfono a tiempo real, porque hay una cámara que emite en streaming todo el viaje, y hay una interacción como si el público fuese en el coche con nosotros, y hay una interacción a través del móvil, hay una interacción donde los actores llaman a los espectadores en su casa, les llegan instrucciones, vídeos, audios. Entonces es una experiencia para viajar también desde casa, no solo físicamente, sino también desde casa con tu ordenador, estando a la vez en los sitios en los que están los actores, desde la salida de Madrid hasta la localización en la que llegamos a la sierra, que no nos gusta hacer el spoiler, pero No está bastante desvelamos, no lejos. desvelamos. Así que bueno, el espectador, las entradas para el recorrido físico se agotaron el primer día, pero aún hoy para el viaje en streaming quedan entradas todavía, porque también es un aforo muy limitado para la experiencia compartida por streaming y móvil. Es para 30 personas, porque hay un trato personalizado con cada uno de los espectadores. Y hay, si no me equivoco, otra tercera vía que es simplemente verlo en streaming, no puedes participar, Sí, pero sí lo puedes disfrutar, ¿no? eso es, efectivamente. O sea, la experiencia en coche es para los espectadores llamados peregrinos, que son los que hacen con nosotros el viaje. La experiencia en streaming y con el móvil son los místicos, y la experiencia solo de ver el streaming son los testigos, que siguen la emisión del streaming, pero no interactúan con los espectadores a través del móvil. Bueno, ahora que hemos puesto ya todas las formas de disfrutar de esta lámpara maravillosa sobre la mesa, y que desde luego dices se han agotado las entradas, es que es una experiencia, probablemente no se haya hecho un montaje así jamás, y desde luego es una experiencia para vivir muchísimo, Totalmente. hay que disfrutarla. ¿Cómo fue el proceso de creación de la obra? ¿Cómo os planteasteis? Porque una vez que planteas la idea, ¿cómo uno dice, bueno, a ver, aquí por dónde se empieza, qué recorrido hago, cómo puede el actor interactuar durante tantísimas horas con el público que lo tiene ahí sentado literalmente a su lado? Literalmente, sí, sí, sí. Pues como en muchos de los proyectos que solemos acometer desde Grumelot, una de las cosas que hemos tenido que hacer con este proyecto es aprender a ensayarlo. Es decir, inventarnos un formato de ensayo, como nos pasó con la anterior producción, ¿no? Nosotros teníamos la idea, teníamos el texto, pero digamos que no teníamos el espacio. Entonces, lo primero en el proceso fue cerrar un recorrido que estructuraba el viaje. Hicimos muchos viajes, estuvimos investigando diferentes carreteras, diferentes localizaciones, hablamos con Patrimonio de la Comunidad de Madrid, estuvimos viendo bastantes lugares teníamos pensado hacer 3 paradas, y así es. Entonces hemos conseguido 3 localizaciones
y un recorrido que, como el propio libro, es circular. Salimos del Teatro de la Abadía y volvemos al Teatro de la Abadía, salimos a las 12 del mediodía y llegamos a las 6:30 de la tarde. Y bueno, en ese proceso, una vez que tuvimos el recorrido, que digamos era nuestra estructura, en esa estructura acomodamos los textos, las piezas que hacemos en ese recorrido, y el compositor también pues empezó a componer en esos tiempos, con esos paisajes, con los tiempos en donde cambiaba un paisaje. No, había días muy divertidos que, por ejemplo, el músico iba componiendo en el coche con un cronómetro y haciendo bocetos. Qué Sí, maravilla. bueno. El músico se llama José Pablo Polo, que ha compuesto más de 6 horas de música. Y bueno, es un equipo muy, muy amplio. Además, con los actores somos Pablo Messier, Javier Lara, Carlota Gaviño, yo mismo, que también lo dirijo, que soy Íñigo Rodríguez, y hay un equipo ingente, muy grande para poder hacer esto, ¿no? Está Javier López Patiño de ayudante, tenemos muchísima gente que nos apoya, porque si no sería imposible asumir el recorrido. También está Itxaso Larrinaga, que hace la experiencia del streaming, Carlos Laguna, Carlos Moreno, María Elena Gallegos, Micaela también, hay un equipo enorme. Y Lorenzo Papagayo, que es también el productor que está asumiendo toda esta locura. Y también tenemos audiovisuales para la experiencia en streaming, que lo ha diseñado todo el colectivo de la Dalia Negra. Te nombro así el equipo para hacerse una idea un poco de lo que conlleva como Crear realizar una un proyecto experiencia así. de esta envergadura, sí, porque tiene muchas aristas, es muy poliédrico, tiene muchas formas distintas. Y bueno, es bastante inabarcable si no hay un equipo detrás, ¿no? Nosotros siempre decimos en Grumelot que si no fuera por los equipos sería imposible acometer estos proyectos. Uh-huh. Este proyecto, que como mencionabas ahora, lo formáis entre tantas personas, habéis conseguido que se ponga en pie, que se lleve a cabo, es casi una experiencia que está hecha como anillo al dedo, que está hecha personalizada para cada situación, para cada momento. No es una obra de teatro cualquiera, es que trasciende mucho más allá. Sí, hay una cosa maravillosa de la experiencia, que es que, bueno, en el teatro siempre se dice que cada función es distinta, ¿no? Pero bueno, cuando estás en un teatro, la función dura lo mismo, el vestuario es el mismo, la música es la misma, el texto es el mismo. Tiene unas variaciones que son más energéticas que reales a nivel sensorial, ¿no? En el caso de esta experiencia, la radicalidad de la experiencia cada día es enorme, porque varía dependiendo del sol, de si llueve o no llueve, de si hay tráfico o no hay tráfico. La escenografía se va quedando delante de ti con el coche, y el otro día en un ensayo nos pasó una cosa maravillosa en el monte, que estaba sonando uno de los textos de Valle en el coche y de pronto pasó un rebaño de ovejas atravesando la carretera, ¿no? Y de pronto el público casi que pensaba que eso estaba preparado, ¿no? Cosa que es imposible. Entonces, hay muchísimos accidentes que suceden porque el viaje es muy largo, que completan la experiencia del espectador, y la experiencia de cada espectador individualmente es radicalmente distinta, porque depende de cosas que son totalmente incontrolables, ¿no? Como el tiempo, como el tráfico, como muchísimas cosas que pueden ocurrir, ¿no? La escaleta del espectáculo es un puzzle, y cada vez que hay un retraso o un adelanto, todo se reacomoda sobre la marcha, porque hay una regiduría telefónica con todo el equipo. Entonces es como un baile de todo el equipo simultáneo, ¿no? Desde luego que es un trabajo milimétrico y bueno, es increíble. Esta obra, esta experiencia, podríamos decir, realmente además forma parte de la 38ª edición del Festival de Otoño, que este año ha venido para sorprendernos. Efectivamente.
la verdad que este año en general todos los festivales y en concreto el Festival de Otoño, que ha tenido siempre un perfil más internacional, este año ha sido maravilloso cómo lo han encarado el equipo del festival con Alberto a la cabeza, ¿no? Y cómo han depositado su confianza en las compañías nacionales, ¿no? Y cómo en nuestro caso al menos, cómo se han arriesgado a un formato que nosotros lo hemos hablado mucho, esto es un tipo de espectáculo que sería muy difícil tenerlo en una programación al uso de un teatro o de un festival de corte más tradicional, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar en este espectáculo siempre hemos mantenido que es un espectáculo de I+D. Sí. Estamos haciendo una cosa que no se ha hecho, estamos proponiendo una experiencia al público que al menos nosotros no habíamos vivido nunca y hemos hecho el espectáculo que nos hubiera gustado ver, ¿no? Y eso ha conllevado probar muchas cosas que no sabíamos si iban a funcionar. Entonces, creemos que si no fuese por estos apoyos del Festival de Otoño, del Teatro de la Abadía, de la propia Comunidad de Madrid, sería muy difícil que los espectadores tuviesen la oportunidad de experimentar estos formatos tan complejos a nivel de producción, ¿no? Y para nosotros es una oportunidad maravillosa para poner muchas cosas que llevábamos muchos años tratando de hacer con otros espectáculos y que de alguna forma sentimos que han cristalizado en esta propuesta que estrenamos mañana. Uh-huh. Bueno, desde luego que va a ser una experiencia inolvidable, tanto para equipo como para el público. Y antes de cerrar la entrevista quería justo recordar una frase que decía Valle Inclán en La lámpara maravillosa, que es que toda la vida es una mirada atrás y un recordar para saber. El resumen de esto, ¿no? Efectivamente. El otro día tuvimos la suerte, porque ya para nosotros la experiencia ya está ocurriendo, ¿no? Ya hemos hecho los viajes y estamos experimentando las sensaciones. Y el otro día nos llevamos al viaje a 4 personas y nos dijeron una cosa muy bonita al final, que es que perdieron la noción del tiempo. Cuando ya llegaron al final del viaje, nos dijeron que, porque nosotros hay un momento que les pedimos apagar los móviles y que no tengan relación con el teléfono y se entregan totalmente a la experiencia, ¿no? Entonces nos hablaban de que habían perdido la noción del tiempo. El espectáculo tiene una estructura circular, casi espiral, en donde vuelves una y otra vez a conceptos similares y esta idea efectivamente de que el presente contiene el pasado y el porvenir, esperamos que al menos los espectadores puedan experimentarla mínimamente, porque cuando ocurre en el viaje, cuando ocurre en la experiencia, es algo que la gente que vino a ver este ensayo maravilloso, que hace un día maravilloso, pues nos dijo que era un tipo de experiencia inolvidable, ¿no? Por cómo se da y por cómo da la sensación temporal. Uh-huh. Desde luego que va a ser así, espero que la disfrutéis muchísimo. Pero Íñigo, antes de despedirte, ya sí que esta es la última pregunta. A todos nuestros invitados les proponemos, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, que nos digan una persona o un personaje con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Pues a mí me hubiera dado mucha curiosidad conocer a Stanislavski. Sí, ¿verdad? Sí, me hubiera gustado verle ahí en su teatro, trabajando con su compañía, tomándose un café o un vodka con Anton Chejov, ¿no? Asistiendo a los estrenos de las obras de Chejov. Me hubiera gustado poder hablar ruso y tomarme algo con él, sobre todo en la última etapa de su vida, cuando empieza a cuestionarse todas las cosas que había dicho antes, ¿no? En ese momento en el que empieza a reevaluar su trayectoria. Pues ojalá pudiéramos celebrar ese café, la verdad sería un placer, quien pudiera. Íñigo Rodríguez Claro, gracias por haber estado con nosotros presentando esta apuesta de La lámpara maravillosa que hacéis de la mano del Teatro de la Abadía.
Muchísima suerte con la experiencia, disfrutadla mucho y por supuesto Muchas invitamos al gracias. público a que se una por streaming a este precioso viaje. Sí, 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 esperamos que sí. Quedan poquitas entradas para la experiencia en streaming. Se pueden comprar los capítulos por separado. Son 3 capítulos cada día. Y son capítulos de hora y media aproximadamente que se pueden ver los domingos. Porque los sábados no hacemos el streaming, solo los domingos. Pues será un placer disfrutarla. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.